moléculas primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias, algunas funciones generales, estructurales, y mencionamos algo de enzimas, pero ahora ya entramos de lleno a enzimas, a enzimología, y esta serie, ¿no? Entonces, lo de hoy va a ser una introducción previa a lo que es termodinámica celular, que algunas de estas cosas o propiedades las vamos a luego se las voy a comentar en lo que se refiere a enzimología, ¿ya? Entonces, las enzimas luego viene como la segunda parte de lo de hoy. Bueno, aquí está detallado los puntos que vamos a tocar en la clase de hoy. Son estos 6 puntos. La primera parte, que es la de termodinámica celular. Vamos a ver algo de reacciones químicas, recordando un poco ya lo que vimos, ¿no es cierto?, en la primera clase. La primera clase, recuerden ustedes que vimos enlaces químicos, entonces mencionábamos mucho, eh, enfocamos enlaces químicos en términos de reacciones químicas. Las reacciones químicas, ustedes saben que están asociados a procesos, a la termodinámica, que es como vamos midiendo, ¿no es cierto?, la energética que va ocurriendo en la reacción. Y esto, a su vez, se rige por ciertas leyes, y corresponden a las leyes de la termodinámica, y esa la necesitamos ver en esta primera parte del curso, porque luego eso se utiliza para justamente ver los cambios energéticos en reacciones enzimáticas que son catalizadas por enzimas. Es por eso que se parte por esto primero, ¿ya? Luego vemos netamente esto mismo en enzimas, la termodinámica en enzimas y la cinética, y algo luego enfocándonos a la parte estructural, tanto en sitio activo, sitio catalítico, donde está ocurriendo la catálisis, y finalmente termina la clase de hoy con la clasificación de enzimas. Ya hay 6 familias que están en distintos grupos clasificados, y vamos a ver algunas de los mecanismos de estas enzimas, ¿ya? Bien, entonces, esta es la diapositiva introductoria sobre reacciones químicas. Como les digo, esto nos recuerda un poco lo que vimos en la primera clase de enlaces químicos, pero básicamente, ¿no es cierto?, que los procesos metabólicos que ocurren al interior de la célula, básicamente, están presentes siempre en las reacciones químicas, donde se transformamos reactivos a productos, ¿no es cierto? Esa flecha nos indica que hay transformación, ¿no es cierto? Un proceso químico en donde hay ruptura de enlace y formación de enlace desde los reactivos para formar nuevas moléculas que son los productos, ¿ya? Eh, entonces, como se rompen y se forman nuevos enlaces, básicamente lo que en general pudiésemos describir una reacción como el proceso durante el cual se producen reacomodos o reordenamientos de los electrones de enlace de los átomos, ¿ya? ¿Por qué se puede describir de esa forma? Es porque, si ustedes recuerdan en la clase de enlace químico, ¿no es cierto?, cuando veíamos la tabla periódica, cómo se iban ordenando los distintos elementos, los distintos átomos, veíamos que cuando se formaban las moléculas a partir de la unión de átomos, ¿no es cierto?, y formaban estos enlaces químicos, los enlaces se forman con los electrones de valencia, ¿ya?, que son los electrones que están en la última capa, en el último orbital, ¿sí?, según esta configuración electrónica que vimos en esta clase. Los electrones de valencia, o sea, los electrones de valencia, son los que están ahí en el último orbital, y son estos los que son los enlazantes, los que logran formar enlaces químicos. Entonces, la reacción química, lo que ocurre es un reordenamiento de esos electrones de valencia que forman estos enlaces, y es así como van cambiando el, el- el orden de enlace, ¿no? Hay enlaces que se forman y se rompen para formar una nueva molécula, ¿ya? Eh, y en este proceso de formación y ruptura de enlaces, a su vez hay proceso energético que está ocurriendo, es decir, hay cambio de energía, y eso es lo que justamente vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿ya? Esto es un esquema aquí que en forma didáctica les muestra cómo hay intercambio de materia, por ejemplo, cuando un individuo consume alimentos, ¿no es cierto? Y a través de la ingesta de alimentos consumimos macromoléculas que luego son procesadas a través del metabolismo, y los productos de salida son el CO2 y agua, que son productos que son la parte final del catabolismo, de procesos catabólicos, que son básicamente una serie de reacciones que están ocurriendo al interior del organismo. Y a su vez hay disipación de energía a través del calor, disipación del calor, y energía cinética, en este caso, que si el individuo camina, ¿no? Ahí se produce energía cinética, que en el fondo está
ocurriendo una transducción energética a partir de energía química presente en el alimento. Como les mencionaba, esto está la reacción química, esta energía química presente a través de enlaces, la formación y ruptura de enlaces va acoplado a estos cambios de energía, y esto la disciplina que estudia estos cambios de energías es la termodinámica. Cuando nos enfocamos a reacciones químicas, lo podríamos llamar la termodinámica química. Eso es una parte, básicamente lo que nos dice la termodinámica es, es cómo la energía cambia para producir trabajo, ¿ya? Y en el caso de las reacciones químicas, producción de trabajo es qué tan favorable una reacción es. Puede ser, la termodinámica nos va a decir si una reacción es favorable o no es favorable. Y hay otra disciplina que es la cinética química, y la cinética química ve las velocidades, ¿ya? Porque por un lado la termodinámica se preocupa, como les decía, de qué tan favorable o desfavorable es una reacción, pero aún siendo favorable pudiese ser muy lenta, ¿ya? Una reacción puede ser, eso lo vamos a ver luego en las diapositivas siguientes en más detalle, pero eh, la idea es que si una reacción, aunque sea favorable, puede ser muy lenta. Entonces, la disciplina que estudia las velocidades de reacción, si una reacción es más rápida o más lenta, es la cinética, ¿ya? Entonces, siempre las reacciones son estos dos mundos, la termodinámica por un lado y la cinética, que se preocupa de las velocidades. Aquí luego tenemos un esquema que nos muestra cómo vamos a particionar nuestro universo. El universo es el todo, ¿no es cierto? Y ese todo está enfocado primeramente en el sistema, que corresponde a donde vamos a centrar nuestro estudio, donde vamos a tener las observaciones, y el sistema, lo que no es sistema en el universo es el entorno, ¿no es cierto? Entonces lo que rodea al sistema es el entorno. Entonces la suma de entorno más el sistema es el todo, es el universo. Y las células vivas actúan de esa manera como sistemas abiertos, que intercambian materia y energía con el entorno, ¿ya? Entonces las células en ese caso serían el sistema, y que intercambia acá energía y materia con su entorno. Siguiendo con estos conceptos, podemos distinguir el trabajo realizado en que ocupamos la energía. Estos procesos en que utilizamos energía son los procesos de traducción de energía, y eso nos permite realizar trabajo. Ya en el caso de los organismos o de este curso de bioquímica, ¿no es cierto? El trabajo en este caso va a ser trabajo biológico, y ese trabajo biológico son algunos de estos que muestran acá en la diapositiva, que es biosíntesis. Aquí en paréntesis aparece anabolismo. Recuerden que metabolismo son dos partes, lo que se llama anabolismo, o sea, metabolismo es catabolismo por un lado y anabolismo. Anabolismo es cuando voy sintetizando moléculas, y catabolismo es al revés, ¿no? Cuando voy degradando las moléculas. Ya, entonces cuando ocupo energía a través de transducción de señales, lo que hago es, puedo ocupar esta energía para hacer biosíntesis, es decir, anabolismo, ¿sí? Eh, Puedo realizar trabajo mecánico. Esto es un buen ejemplo, es en el músculo, ¿no? La contracción muscular, la miosina, actina, son proteínas que interactúan entre sí. Eso vimos algo en la clase de proteínas. Y eso también es trabajo, ¿no? Trabajo mecánico. Luego tenemos gradientes osmóticos. Ustedes recuerdan que las membranas plasmáticas, eso también ya lo sabemos, la bicapa lipídica, ¿no es cierto? Separa el interior de la célula, del citosol, con respecto a la matriz extracelular. Entonces ahí ocurre un intercambio a través de la membrana para cosas que entran y salen de la célula, ¿no es cierto? Y por lo que es favorable en ese caso es ir de una concentración mayor a una concentración menor. Es decir, si tengo mayor concentración de, por ejemplo, potasio afuera de la célula, el potasio tiende a ingresar al interior de la célula donde hay menos potasio. Es un ejemplo, por ejemplo. ¿Y qué pasa si ahora necesitamos hacer el transporte a la inversa? Es decir, cuando queremos ir desde una parte donde hay menor concentración a donde hay una mayor concentración, eso se llama transporte contragradiente, ¿ya? Y en ese caso necesitamos nosotros ingresar sistemas al proceso para que ocurra, ¿ya? Entonces es por eso que cuando necesitamos hacer este transporte contragradiente desde lugares donde hay menor concentración a mayor concentración, por ejemplo, a un lado de la célula, de la membrana plasmática, puede haber menor concentración de potasio, y afuera mayor concentración de potasio, y necesitamos transportar desde el interior al exterior. En ese caso sería un proceso en donde necesitamos ir contra gradiente, y en este caso necesitaríamos ocupar energía. Es decir, son procesos en este caso
estos transportes contragradientes son procesos de transducción de energía. Y tenemos también el trabajo eléctrico, que esto básicamente es el sistema nervioso. Nosotros vemos que también en las membranas, en las neuronas, hay cambios de potencial, también por cambios de iones. En el interior y exterior de las células se producen estos procesos de transmisión del impulso nervioso, y eso también involucra trabajo, es decir, estamos haciendo un proceso de transducción de energía también. Los productos finales del metabolismo son moléculas simples como el dióxido de carbono, agua, lo vimos acá, ¿no es cierto?, en el monito este que estaba caminando, que eran productos finales de metabolismo, son estas moléculas simples, ¿no?, que se eliminan finalmente. Y también la disipación de calor. Nosotros como seres humanos disipamos temperatura, tenemos calor corporal y se disipa la temperatura. eh, Otra cosa interesante acá que menciona la diapositiva es el aumento de entropía, y esto básicamente nos va lo vamos a ver bien en lo que es una de las leyes de la termodinámica, que corresponde a la segunda ley de la termodinámica, que siempre en el universo la entropía tiende a aumentar. Pero les puedo adelantar algo, ¿qué es la entropía? La entropía es básicamente la forma en que nosotros vamos a medir en el universo o en nuestro sistema el grado de organización o de orden, ¿ya? Entonces, la medida en que aumenta la entropía significa que hay menos orden, hay menos organización, ¿ya? Y la segunda ley de la termodinámica lo que nos dice que el universo tiende a aumentar la entropía siempre. Esa es lo que el universo tiende a aumentar entropía, que la entropía aumente, y eso es básicamente que el universo intenta ser más desordenado, ¿no? Se desorganiza. Ah, esa es la dirección termodinámica que tiene el universo, es ir hacia mayor entropía. Bien, entonces vamos a empezar con la primera, sí, esa era la segunda, pero les empiezo ahora a mencionar los conceptos que vamos a ver para definir la primera ley de la termodinámica, y que nos dice esto, ¿no? La primera ley de la termodinámica es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso también lo habíamos visto en materia, ¿no? La materia no se destruye, solo se transforma. Eh, claro, bueno, ahí también está la cuestión de Einstein, ¿no es cierto?, que ahí transforma así la materia en energía, pero bien, pero esta sería la principio que nos da cuenta de la primera ley de la termodinámica. Y aquí vemos en el diagrama un ejemplo que nos representa las cadenas tróficas, es decir, cuando van interactuando los distintos organismos a los distintos niveles de estas cadenas tróficas. Tenemos, por ejemplo, la captura de energía por parte de un vegetal, en este caso sería un árbol, que captura energía lumínica, ¿no es cierto?, la que viene del sol, captura esa energía eh, de ondas UV visibles, ¿no es cierto?, las captura en la hoja y logra realizar fotosíntesis en la hoja del árbol, y ahí se producen almacenamiento de energía química a través de carbohidratos, por ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros lo vimos, moléculas de carbohidratos que almacenan esta energía que viene de la fotosíntesis, y a su vez, luego viene la segunda parte en la cadena trófica, viene un mamífero, ¿no? O sea, un herbívoro, y logra alimentarse de estas hojas, y es así como se va transformando, van consumiendo estas macromoléculas que contienen esta energía almacenada a partir de la fotosíntesis. Y a su vez viene otros organismos que son carnívoros, que consumen estos herbívoros, y es así como se va transformando de alguna manera la energía que en un principio partió a través de la captura de esta energía lumínica del Sol, eh, y de esa manera se va transformando, ¿no? Y acá también tenemos, también cuando hay deposición, hay fecas de estos animales también, y también productos eh, de los vegetales. Hay materiales que descomponen, como, ¿no es cierto?, bacterias que pudiesen estar descomponiendo estos materiales, y luego transformarlo de esta manera a nutrientes. Estas bacterias transforman fecas y otras decomposiciones de vegetales para transformarlos a nutrientes, y de esta manera interactúan todos los componentes de estas cadenas tróficas. Y esto básicamente representa muy bien lo que es la primera ley de termodinámica. Una función de estado que se llama en termodinámica es asociada a la primera ley de termodinámica, corresponde a la entalpía, ¿no? La entalpía se refiere al contenido calórico del sistema.
está definido en unidades Joule-mol, si recuerdan que siempre cualquier propiedad en física tiene siempre unidades, un número solo no nos dice nada, sino que siempre tienen unidades. Entonces la entalpía tiene estas unidades, Joule por mol, y se refiere a este contenido calórico del sistema, que es básicamente lo que les mencionaba a través de estos intercambios energéticos en estas cadenas tróficas. Ahora bien, la entalpía da cuenta también, estos procesos de intercambio nos permiten tener dos cosas. Por un lado, el trabajo, que es a través de lo que vimos anteriormente, estos trabajos biológicos, como trabajo mecánico, eléctrico, del sistema nervioso, almacenamiento de energía química, y la otra forma es de disiparlo a través del calor, ¿ya? El calentamiento por el mantenimiento de la temperatura corporal. Bien, eso está, como les decía, está relacionado con esta propiedad, esta función de estado termodinámico, que es la entalpía. El número absoluto de la entalpía no es tan útil, sino que lo que nos sirve más, como se está intercambiando en todo el sistema, este calor entálpico, esta entalpía, ¿no es cierto? Lo que nos sirve más que el valor absoluto de la entalpía, nos sirve el cambio de entalpía. El cambio de entalpía lo representamos de esta forma, con una delta, ¿no es cierto? Delta H quiere decir cambio, ¿sí? Cambio del calor, eh, cambio de este contenido calórico entre los distintos organismos, y en las reacciones básicamente entre las distintas moléculas, ¿no? Entonces definimos delta H o cambio de entalpía como el calor que se libera o se absorbe durante una reacción, ¿ya? Eso es acá lo importante, y que, como les decía, esta función de estado viene a dar cuenta de esta primera ley de la termodinámica, ¿ya? De que la energía no se crea ni se transforma, y eso lo vemos acá con este cambio de entalpía, el delta H. Ya, entonces ahora vamos a la segunda ley de la termodinámica. Esto le mencioné un poco en la diapositiva anterior de qué trataba, pero básicamente se refiere a que la segunda ley de la termodinámica nos dice que el universo tiende hacia un incremento de la entropía, ¿ya? La entropía, como les decía, es esta función de estado de la termodinámica que nos da señales o nos da cuenta de cómo es una forma de medir, en el fondo, la organización, organización o orden del sistema, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, acá en una célula, está muy organizada, es un sistema que está muy organizado, ¿cierto? Está limitado tiene esta condición de borde por la membrana plasmática, y en el interior, en el citosol, están los distintos compartimentos, mitocondria, retículo endoplásmico, el Golgi, ¿no es cierto? La envoltura nuclear. Dentro del núcleo tenemos eh, cromosomas, los nucleolos, etcétera. Entonces es un sistema que está bastante organizado, y cómo logra sobrevivir hasta esta segunda ley de la termodinámica, que nos dice que aumenta la entropía, que aumenta el desorden. Si esto ocurriera así, las células que son muy organizadas perderían su organización a la larga, ¿no es cierto?, a medida que pasa el tiempo. Entonces, de alguna manera, necesitamos ingresarle energía al sistema para que mantenga su organización, ¿ya? Entonces, todo lo que aumenta la entropía es algo favorable, porque el universo tiende a la entropía. Siempre intenta cumplir esta segunda ley de la termodinámica, ¿ya? Em, entonces, aquí está esto que nos dice la diapositiva: los organismos vivos requieren energía para mantener sus estructuras altamente organizadas, nivel bajo de entropía, ya como le decía esto, porque de otra forma se desorganizaría esto, perdería su organización. Entonces tenemos que ingresarle energía de algún modo, ¿ya? Ahora bien, la entropía, también lo mismo anterior, viene dada por esta S mayúscula, que corresponde a esta función de estado de entropía, o medición de organización u orden del sistema. Y las unidades también son de Joule por mol Kelvin, ¿sí? Esa Kelvin nos dice relación a la temperatura absoluta, ¿no?, que tiene unidades Kelvin. Entonces, el delta, también, lo que nos interesa más que el valor absoluto son los cambios, ¿sí? Los cambios de entropía. Y aquí, bueno, acá los muestran ambas cosas, lo del sistema, el delta S del sistema, más el delta S del entorno, que sería el cambio de entropía del entorno. Ambos, la suma de ambos, es mayor a cero, según esta segunda ley de la termodinámica, ¿ya? Que nos habla de que el universo tiende siempre al incremento de la entropía, ¿ya? Y es decir, estos procesos en general, esta segunda ley de la termodinámica nos dice que son mayores que cero, es decir, que los procesos son espontáneos, ¿ya? Se favorecen cuando se aumenta la entropía. Bien.
Ahora vamos a ver una tercera función de estado, claro, tercera función de estado que se ocupa en termodinámica, que corresponde a la energía libre o energía de Gibbs. Y lo que nos dice esta función de estado, esta energía libre, que la representamos con esta G mayúscula, ¿ya? Porque también se llama energía libre de Gibbs, dado el que planteó esta función de estado, ¿no es cierto?, de Gibbs. Y esta es la que vamos a utilizar más a menudo porque esta básicamente nos relaciona o involucra ambas funciones de estado que vimos anteriormente. Es decir, involucra la entalpía e involucra la entropía. ¿Ya? Suma ambos componentes. ¿Ya? ¿Y cómo lo suma? A través de esta fórmula. Esta es la fórmula importante que nos va a decir que delta G, que corresponde acá lo mismo, el G absoluto, el número absoluto no nos sirve, sino que nos sirven los cambios. ¿Sí? Entonces el delta G, que sería el cambio de energía libre, es igual al delta H, que sería el cambio de la entalpía, de esta energía calórica, ¿no? Menos T, esa T mayúscula corresponde a temperatura, pero temperatura absoluta. Recuerden que cuando hablo de temperatura absoluta no me refiero a la temperatura que nosotros habitualmente vemos en las noticias, ¿no? En lo cotidiano. Nosotros medimos en Celsius, ¿no? En Estados Unidos miden en Fahrenheit, pero la temperatura que se trabaja acá es con la temperatura absoluta que tiene unidades Kelvin, ¿ya? Que el 0 grados Celsius son 273 Kelvin. ¿Ya? Entonces esa es la que se ocupa acá en esta fórmula y multiplicado por este delta S que correspondería al cambio de entalpía. O sea, perdón, al cambio de entropía. ¿Sí? Entonces, delta G es igual a delta H menos T delta S. ¿Sí? Delta G es igual a delta H menos T por delta S. Esa es la fórmula que es la importante acá. Bien, entonces esa es la idea de esta energía libre que va a relacionar o va a tomar las dos cosas, los dos componentes, la entalpía y la entropía. Y esta es la más importante porque nos va a decir si una reacción va a ser favorable o no favorable a través del signo que tenga ese delta G. Entonces, si ese delta G o energía libre en una reacción es negativo, significa que la reacción es favorable. ¿Ya? Es favorable o espontánea. Y en ese caso, eh, estas reacciones se llaman o son exergónicas, ya liberan esta energía, son favorables. ¿Ya? Por otro lado, el signo de este delta G, este cambio de energía libre, cuando es positivo, cuando es positivo tiene un signo más, o bueno, es positivo. En este caso, estas reacciones se denominan reacciones endergónicas, y que nos está diciendo que nos da cuenta de que estas reacciones no serían espontáneas, no tienen esta espontaneidad. ¿Ya? Bien. Eh, bien. Y bueno, cuando nos da el cero, significa que está en equilibrio, ya que no es ni espontánea ni no espontánea, sino que está en equilibrio. ¿Ya? Esto lo podemos ver acá a través de este esquema que nos representa de alguna manera lo que vamos a ver en reacciones, que básicamente lo que nos dice en reacciones donde tenemos un reactante, bueno, quizás no tiene muy buena resolución esta figura, pero bueno, acá imaginemos que está el reactante y acá el producto. Entonces aquí hay una reacción ocurriendo, ¿no es cierto? Desde el reactante hasta el producto. Hay un cambio de enlace, qué sé yo, y en este caso habría liberación de energía. ¿Y por qué este reactante aparece acá arriba? Es porque en el fondo nos dice que un reactante que tenga mayor energía potencial eh, va a ser favorable y va a liberar energía y va a producir va a generar un producto que es que tiene menor energía potencial, en el caso de la molécula de esta energía química. Esto lo podemos ver en lo que ocurre, lo podemos comparar a lo que ocurre, por ejemplo, si tuviésemos una roca arriba de una colina, ¿sí? En la cima de una colina, y esta roca, en este caso, cuando está en la cima, tiene un gran potencial, una gran energía potencial, dado que como está en la cima de la colina, puede rodar libremente. Es favorable que rode hasta llegar a la parte de abajo de la colina, y la parte de abajo, o el valle de la colina, es donde pierde su energía potencial. Entonces es la misma roca, pero solo que cuando está arriba de la cima tiene mayor energía potencial, y cuando está abajo de la colina tiene menor energía potencial. Y lo mismo, como le decía, que ocurre en reacciones. ¿Ya? Si podemos tener un reactante que tiene mayor energía potencial y los productos tienen menor energía potencial, al igual que la roca, ¿no? Y cuando ocurre eso, cuando partimos de algo que esté con mayor energía potencial y termina en algo que es de menor energía potencial,
es un proceso que es favorable. Como ven, la roca acá puede rodar libremente, ¿no? Porque está arriba y va rodando libremente, no necesitamos a nadie que la empuje, ¿ya? Roda sola hasta que llega al nivel mínimo de energía acá, cuando llega al final del proceso, ¿sí? Y en reacciones es lo mismo, ¿ya? Hoy tenemos un reactante que tiene mayor energía potencial y como genera productos de menor energía potencial, libera energía. Es decir, esta reacción sería favorable. Y tal como les mencionaba, si ahora lo vemos, esta reacción, ¿cómo tendría su delta G? Sería un delta G negativo, ¿ya? Sería un proceso, una reacción exergónica, ¿ya? Una reacción favorable. ¿Qué pasa cuando tenemos al revés? Cuando partimos de algo que en un proceso en donde partimos eh, de un sustrato, bueno, en este caso reacción a un sustrato, en el caso de la roca sería una roca que está abajo de la colina y necesitamos llevarla hasta la cima de la colina. En ese proceso, desde llevarla hasta abajo hasta arriba, necesitamos introducir energía. ¿Y cómo lo hacemos en ese caso? Necesitamos poner a alguien que empiece a rodar la roca, a empujarla, ¿no es cierto? Y que nos lleve a que esta roca esté encima en la cima de la colina, que es donde tiene mayor energía potencial, ¿sí? Entonces, como ven, en todos los procesos en donde necesitamos aumentar la energía potencial, que en este caso sería la roca, necesitamos introducir energía, en este caso el individuo ahí está empujando esta roca para que llegue a la cima donde tiene mayor energía potencial. En el caso de las reacciones sería lo mismo, ¿no? Tenemos un reactante que si tiene menor energía potencial que el producto que genera, necesitamos introducir energía al sistema, ¿sí? Entonces esta reacción no sería favorable, ¿sí? Porque necesitamos introducir la energía y en ese caso ahí se logra producir, generar el producto, es cuando necesitamos ingresar energía al sistema, tal cual el individuo ahí empuja la roca, ¿no? En términos de energía, entonces, en este caso, en este proceso, sería un proceso energónico, con un delta G positivo, ¿ya? Es porque este proceso no sería espontáneo, ¿sí? Bien, ese sería este diagrama que nos representa bastante bien estos conceptos, ¿no? Y la fórmula acá, como les digo, esta es la importante, delta G es igual a delta H menos T por delta S. Ya, acá, siguiendo un poco con lo mismo, ahora con las reacciones solamente, tenemos, por ejemplo, un producto que va o sea, una reacción química con un reactante B para formar un producto C. ¿Sí? Esa sería una reacción, un ejemplo de reacción. Y en ese caso, si el reactante, que sería el B, tiene mayor energía potencial, en este gráfico, ¿no es cierto? Aquí en el eje X, en el eje Y, ¿no es cierto? Nos indica la energía libre. Si tenemos un, un, eh, un reactante con mayor energía que su producto, la reacción de pasar de B a C sería con un delta G negativo, ¿sí? Delta G menor a cero, ¿sí? El delta G es igual a G del C menos G del B, sería un delta G negativo, ¿sí? Pasa de algo que está con mayor energía potencial a algo que está con menor energía potencial. Ya, y a la inversa, cuando pasamos desde algo que está con menor energía potencial a mayor energía potencial, tal como ocurría acá en la roca, ¿no es cierto? Que la llevamos a la cima de la colina, acá lo mismo. Cuando pasan reacciones de este tipo, sería una reacción endergónica, ¿sí? Endergónica, con delta G positivo, como ocurre acá, ¿sí? Esto lo estamos viendo acá en estos gráficos de energía, en estos diagramas de gráficos de energía. Bien, entonces aquí terminamos esta diapositiva con una reacción termodinámicamente desfavorable, va a ocurrir si está acoplada a una reacción favorable, ¿sí? Una reacción de este tipo va a ocurrir si está acoplada a una reacción favorable, ya que aquí se libera energía y en este caso se está ocupando energía, es decir, cuando tenemos la energía que se libera en este proceso, la podemos ocupar para hacer este otro proceso, ¿sí? Ya, entonces aquí vamos a agregarle un elemento más a lo que estamos discutiendo, que básicamente estos gráficos que vemos acá es básicamente lo mismo que vemos acá, solo que aquí tenemos algo adicional, que es esta barrera. ¿Sí? ¿Ven ustedes que aquí aparece una barrera? Ya. Entonces esto lo vamos a adicionar, que vamos a ver que esta barrera se denomina o está asociada a una energía particular, porque recordemos que el eje Y corresponde a la energía libre, por ejemplo, eh, energía, ¿no es cierto?, del sistema, y la coordenada eje es el progreso, ¿no?, en la reacción. Es decir, cuando vamos desde un reactante a un producto, eso nos va indicando cómo va progresando la reacción, ¿sí? Entonces, si vamos acá de la izquierda, está en reactante y llegamos a este producto, ¿no? Entonces nos dice el curso de la reacción. Ya. Y en la parte inicial, que es donde estamos en reactante,
tenemos un reactante en este caso, en este gráfico, como nos muestra, que tiene mayor energía potencial que su producto, ¿sí? Y es lo mismo que vemos acá, ¿no? Que cuando pasa eso, va a haber un delta G negativo. Esta reacción va a ser favorable, ¿sí? Porque tenemos, igual que la situación de la roca, algo que está con mayor energía potencial que llega a algo de menor energía potencial. Y acá tenemos lo mismo, ¿no? Entonces esta reacción va a ser favorable, sí. Entonces se va a cumplir eso, pero acá tenemos algo adicional que esta barrera. Y siempre las reacciones químicas hay una barrera que tiene que superarse cuando ocurre la reacción. Y esa barrera está asociada a una estructura que está acá, en la mitad, ¿no es cierto? Que corresponde asociada a esta barrera. Y esa estructura se llama el estado de transición, ¿ya? ¿Y qué es ese estado de transición? Es básicamente cuando se está formando el producto a partir del reactante, es decir, una estructura que está a medio formar el producto, ¿ya? Cuando los enlaces están a medio formar, algunos rompiéndose a medio romper y otros a medio formarse, corresponde a esta estructura que es teórica, que se denomina estado de transición, que da cuenta de esta barrera, ¿sí? Y este estado de transición que está asociado a esta barrera es de mayor energía, ¿sí? Y esta energía que necesitamos superar para generar el producto se llama energía de activación, ¿ya? ¿Y por qué es importante esta barrera o esta energía de activación asociada a este estado de transición? Es porque este nos da cuenta de qué tan rápido o qué tan lento va a ser una reacción, ¿sí? ¿Se recuerdan? Al principio yo les decía que hay dos mundos o dos disciplinas, que una se preocupa de la termodinámica, es decir, qué tan favorable o desfavorable es una reacción. Eso es lo que vimos acá, ¿no es cierto? La roca y todo esto. Esa es una cosa que nos da cuenta por el delta G. Y la otra, le decía que la otra parte de la reacción es por el estudio de la cinética, y eso da cuenta del estudio de las velocidades. Bien, las velocidades justamente están relacionadas a esto, a la barrera, ¿sí? A la barrera asociada al estado de transición, y esta barrera, como decía, es la energía de activación. Entonces, siempre se necesita superar esta barrera para generar el producto. Entonces, mientras mayor sea esta barrera o mayor sea la energía de activación, ¿cierto? Va a ser más difícil generar el producto, va a tardar más, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, cuando tenemos barreras mayores, la reacción va a ser más lenta, ¿sí? Y mientras más pequeña sea la barrera, la reacción va a ser más rápida, va a ser más fácil superar la barrera, ¿sí? Es más fácil que el reactante pase al producto si tenemos una barrera de menor tamaño, de menor altura, ¿sí? Entonces ahí se entiende todo, ¿no? Tenemos cosas que son favorables, pero siempre como hay que superar la barrera, si esa barrera es importante, que nos va a decir si es lenta o más rápida la reacción, ¿ya? Bien, entonces acá lo mismo, cuando acá tenemos el ejemplo de la oxidación de la glucosa que ocurre, ¿no es cierto?, a través de la glucólisis, luego ciclokrebs, entonces, y terminamos formando con esta oxidación de la glucosa, ocupando el oxígeno que respiramos, ¿no es cierto?, pero como productos finales de esta reacción del metabolismo de la glucosa, dióxido de carbono y agua, ¿no? Más energía. Es decir, esta reacción libera energía, ¿ya? Es exergónica. ¿Ya? Es como ocurre acá, ¿sí? Ya, entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué necesitamos hacer todo esto, esta introducción a la termodinámica y cinética para ver encima? Es por esto, justamente por esta diapositiva que le muestro acá, que acá en la parte izquierda vemos el gráfico de una reacción que eh, ocurre en el laboratorio, ¿ya? Una reacción X, ¿ya? La podemos hacer en el tubo de ensayo. ¿Qué pasa si esa reacción ahora ocurre dentro de nuestro organismo, en la célula? Esa reacción lo más probable es que va a ser catalizada por una enzima. ¿A qué me refiero con catalizada? Significa que una catálisis se refiere a que logra una molécula o una estructura que logra hacer que una reacción ocurra más rápido. Los catalizadores se ocupan mucho en la industria. Por ejemplo, tenemos una reacción que necesitamos hacer plástico. Entonces, la industria, ¿qué lo que hacen? Diseñan catalizadores, que son unas moléculas especiales que logran acelerar las reacciones. Y si ahora entendemos bien cómo ocurren las reacciones químicas, para acelerar una reacción, si quisiéramos acelerar una reacción, lo que tenemos que hacer es disminuir la barrera, ¿no? Disminuir esta barrera, es decir, necesitamos disminuir la energía de activación. ¿Y cómo se hace eso? Yo les dije que acá que la barrera está asociada a una estructura, como esta estructura está a la mitad de la reacción, está a la mitad del reactante del producto, es decir, que está a medio formarse, ¿no? El producto.
¿Y cómo es el mecanismo donde se hace esta catálisis de disminuir la barrera, ¿no es cierto? Es a través de la estabilización justamente del estado de transición, ¿ya? Es el mecanismo que se tiene para lograr disminuir esta barrera, esta energía de activación. Ya. Y en la industria están estos catalizadores que, como les decía, aceleran estas reacciones, por ejemplo, de uso industrial, que son de plástico y otras cosas, ¿no es cierto?, que son combustibles, etcétera. Eh, y en el organismo, en procesos biológicos también tenemos catalizadores propios internos biológicos. Y los catalizadores biológicos, el más importante son las enzimas, ¿sí? Esos son los catalizadores biológicos que tenemos nosotros, y estos catalizadores biológicos, que son las enzimas, logran a través de distintos mecanismos disminuir la barrera, ¿sí? Ven, entonces, si comparamos el gráfico acá a la izquierda con el de la derecha, vemos que la diferencia está en que el gráfico acá de la derecha, cuando está catalizando la enzima, logra disminuir la barrera, ¿sí? Entonces, como logra disminuir esta barrera o energía de activación, esta reacción va a ser más rápida, ¿sí? Si ustedes ven la termodinámica, es decir, el deltaje está, del reactante con el producto, está igual, ¿no? Es equivalente, ¿sí? Tenemos la misma altura del reactante al producto, tenemos un mismo delta G, pero lo que cambió fue la energía de activación. Ahora es menor acá, y por tanto esta reacción va a ser más rápida, ¿sí? A eso me refiero cuando hablo de catálisis, ¿ya? Y las moléculas o estructuras que hacen este proceso de catálisis se denominan catalizadores. Y las enzimas, como les digo, cuando une al reactante, logra hacer esta catálisis, y por tanto son los catalizadores biológicos que tienen los organismos. Entonces, como catalizadores biológicos, estas enzimas, bueno, o lo que tenemos en nuestro organismo como catalizadores, en realidad son dos. Las enzimas son los más conocidos, y las enzimas son catalizadores biológicos que están formados por proteínas, que son de naturaleza proteica, tal como vimos en nuestra clase de biomoléculas de proteínas, ¿no? Y esas son las que más abundan en nuestro organismo, eh, para catalizar distintos procesos que están en las rutas metabólicas, ¿sí? Como por ejemplo, cuando veíamos la oxidación de la glucosa, ocurre la glucólisis, ciclo Krebs, todo eso en esos pasos van a mostrar reacciones que están siendo catalizadas por enzimas muy específicas para acelerar cada una de estas reacciones. Y el otro grupo de catalizadores biológicos son las ribosomas, ¿sí? Las ribosomas, a diferencia de las enzimas, son compuestas por ácido nucleico, ¿ya? Están compuestas por ARN, ¿sí? El ácido ribonucleico, esto ya lo sabemos bien porque lo vimos en la clase de ácido nucleico, ¿sí? Y estas ribosomas participan en el proceso de maduración del RNA mensajero, ¿ya? Que eso también lo vimos, y en la síntesis de proteínas, el que ocurre en ribosomas, ¿ya? Entonces serían estos dos los catalizadores biológicos, pero nosotros nos enfocamos en enzimas, que son los más abundantes y los que vamos a ver, y son las bases, ¿no es cierto?, de un curso de bioquímica. ¿Cómo se descubrieron las enzimas? Fue a partir de los experimentos que hizo primero Louis Pasteur, cuando observó la fermentación del alcohol. Lo común en esa época era pensar que las células había putrefacción, se podrían, ¿no? Pero Louis Pasteur en 1850 dice que no era así, sino que esto era parte de los procesos que están ocurriendo al interior de la célula. Entonces, de alguna manera, él intuyó que que eran procesos de reacciones que ocurrían al interior de la célula, ¿ya? Esta fermentación del alcohol. Y luego, a casi 50 años más tarde, viene Wigner, que lo que dice es que Luis Pasteur hace esta observación en levadura, en células de levadura, ¿ya? Cuando dice esto, de que no es por putrefacción, sino que son procesos internos que están ocurriendo al interior de la célula. Luego viene Wigner y toma esta levadura y la fragmenta, ¿ya? Toma extractos de esta levadura, entonces rompe la célula, y aún así, aunque esté como pedazo de célula, y lograba hacer de igual forma, lograba hacer la reacción, que era la fermentación del azúcar a alcohol, ¿sí? Se forma alcohol a partir del azúcar a través de esta fermentación, utilizando estos extractos o pedacitos de células de la levadura. Entonces de ahí parte el nombre, de ahí se genera el nombre, porque levadura en latín es cime, ¿no? Z-Y-M, cime, y el jugo de levadura se diría en inglés, ¿no es cierto? Sería enzyme, ¿no? Enzyme, que sería dentro de la levadura,
y era cuando se referían al experimento de Wigner, ¿ya? Que de alguna manera estos experimentos decían que algo dentro de estos pedacitos de célula de la levadura lograba hacer que la reacción ocurriera, ¿sí? Entonces, por eso se referían a algo que estaba dentro de la levadura, decían enzyme o enzyme en inglés, ¿no? Enzyme, y por eso está la palabra enzima. Esto, como se viene acá estos experimentos de fermentación de alcohol, esto también fue importante justamente para la industria ahí de cervezas, por eso acá aparece Wigner ahí en ese diagrama. Bueno, ahora bien, como ya sabemos que los enzimas de lo que trata es que son catalizadores biológicos, ¿no es cierto?, que aumentan la velocidad de las reacciones. Eh, Logramos ver que básicamente como son catalizadores tenemos lo que nos dice es que básicamente sin las enzimas los procesos biológicos serían tan lentos que las células no podrían existir. Y es básicamente por esto mismo que les decía, porque a pesar de que una reacción sea muy favorable, ya que el producto sea con menor energía potencial que el reactante, pero si la energía es muy grande, puede tardar muchísimo tiempo en que ocurra, años, millones de años, ¿ya? Porque va a demorar mucho en que logre superar esta barrera, que es muy grande, ¿ya? Entonces, por eso que nos dice que si hay reacciones que son muy lentas, porque es muy grande la barrera, las enzimas nos sirven, son fundamentales para que logren bajar la energía de activación y de esa manera los procesos ocurran eh, y que nos puedan ser útiles a nosotros en los tiempos, digamos, no millones de años, sino que los tiempos que maneja la célula, ¿no? Eh, las enzimas pueden actuar dentro de la célula, fuera de esta y en el tubo de ensayo. Bueno, eso también lo vimos a partir del experimento que hizo Wigner con la fermentación del alcohol, que lo hizo in vitro, ¿no? Bien, las enzimas aparte requieren otras biomoléculas, las biomoléculas que necesita también para que ocurra la catálisis, esta aceleración de la reacción química, y estas otras moléculas son, las vamos a ver luego en detalle, pero básicamente les puedo adelantar acá que son los grupos prostéticos, coenzimas, cofactores también, son grupos, otras moléculas que se necesitan para que ocurra la catálisis, y esa es la parte no proteica, ¿ya? Entonces, la parte no proteica son estas otras moléculas que, bueno, ahí se las puedo mencionar luego en detalle, pero la parte proteica sería en esos casos cuando necesitamos grupos prostéticos, coenzimas o cofactores, la parte proteica se denominaría apoenzima, ¿ya? Eso solamente adelantándole algo porque lo vamos a ver luego en la diapositiva siguiente. Entonces acá tenemos una reacción en general de lo que está haciendo la enzima. Tenemos una reacción química que va de sustrato o sustratos a producto o productos, ¿no? Ya sea uno más sustrato o uno más producto, ¿sí? Entonces ahí tenemos una reacción química que está ocurriendo y lo que hace la enzima es catalizar este proceso, es hacer que este proceso ocurra más rápido. Es por eso que en la reacción química el catalizador lo ponemos arriba de la flecha, ¿sí? La flecha nos indica que está ocurriendo la reacción química, los catalizadores se ponen en general arriba de la célula, o sea, arriba de la flecha, ¿sí? Entonces acá la enzima justamente está haciendo las veces de catalizador, entonces lo ponemos acá arriba de la flecha. Ya. Entonces, acá tenemos el esquema de una enzima que interactúa con el sustrato, se une al sustrato, ¿no es cierto? Tenemos primero unión del sustrato, se une a un sitio en particular de la enzima, que lo vamos a ver luego, y ocurre la reacción química ahí, y se forma el producto, y luego el producto es liberado. Entonces queda la enzima nuevamente liberada, y la enzima luego puede tomar otro sustrato, y así y formar nuevamente el producto, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, eh, bueno, y eso también es importante, que la enzima logra acelerar estas reacciones, pero no participa de lleno en la reacción, no se elimina como producto, sino que hace las veces, logra que, y se puede formar enlace y todo, pero al final de la catálisis siempre tiene que quedar igual como se inició. La enzima siempre tiene que quedar con la estructura con la que partió, ¿ya? Para que de esa manera logre unir otros sustratos, ¿sí? Porque de otra manera, si la transformáramos o se quedara en otra cosa, digamos, no nos serviría para unir nuevamente a otro sustrato, ¿sí? Entonces, esa es otra propiedad de un catalizador, ¿ya? Que puede hacer cosas químicas dentro, pero al final del catálisis tiene que quedar igual como inició, ¿ya? Entonces acá tenemos algunas generalidades también, ya, tanto la enzima como el catalizador. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Quizás no está anunciado ahí bien porque la enzima ya es un catalizador, ¿no es cierto? Acelera la velocidad de una reacción química, ¿sí? Básicamente, el catalizador está refiriéndose a estos catalizadores químicos que se ocupan en la industria. Una enzima puede transformar 1000 veces moléculas de sustrato por segundo, ¿ya? Es más o menos como para que tengan alguna idea de cuánto acelera una reacción en particular. Y acá lo que muestra acá abajo en el esquema es más o menos el orden de magnitud en que aumenta esta velocidad.
¿sí? Entre día a las 6 a día a las 12. En realidad es día a las 16, es más o menos lo que logra aumentarse en estas catalizadores enzimáticos que son los más eficientes. Aumentan alrededor de día a las 16, que es bastante, porque en el fondo es por él, en el fondo, 16,0, en este caso sería 6,0 a la velocidad, ¿sí? Bastante, lo que aumenta. Entonces acá tenemos otra ventaja eh, de tener enzimas, porque como le decía, los catalizadores hay también en la industria, ¿no es cierto? Como le decía, estos que se ocupan para hacer plástico, que logran acelerar reacciones. Pero ¿qué ventaja tienen las enzimas por sobre esos catalizadores? Son estas tres principalmente, tienen alta especificidad por sustrato, se inactivan por desnaturación. Si recuerdan bien la clase de proteínas, veíamos que la desnaturación era como a través de agentes denaturantes, como temperatura, por ejemplo, o cambios de pH, logramos que la proteína se inactive a través de la pérdida de su plegamiento, ¿sí? Se desplegaban, perdían su estructura ya sea cuaternaria o terciaria, y perdían de esa forma su actividad, ¿no es cierto? Entonces, esa inactivación, ese era estos procesos de desnaturación de la proteína. Y esa es una gracia porque en el fondo, a través de estos agentes podemos inactivar inmediatamente la actividad catalítica de una enzima, ¿sí? Y eso no lo tienen tan fácil los catalizadores industriales, los catalizadores químicos eh, que se ocupan en industria, por ejemplo, o en laboratorio. Y la otra propiedad específica de la enzima es que pueden ser reguladas. Por ejemplo, eso lo veremos luego con regulación alostérica, donde se une otra molécula en otra parte de la enzima que logra acelerar o cambiar la función de la enzima, ¿sí? Entonces pueden ser reguladas de esa forma. Y lo otro acá que menciono acá es que las reacciones que catalizan las enzimas ocurren en condiciones que son bastante suaves, digamos, comparadas con las que ocurren con catalizadores químicos en industria. Por ejemplo, los catalizadores químicos que se ocupan en industria, que son, por ejemplo, estas moléculas con platino, con rutenio, que se ocupan, son moléculas grandotas, y que se utilizan para que aceleren reacciones, pero lo ocupan con condiciones extremas de reacción. ¿A qué me refiero con condiciones extremas? Por ejemplo, con alta temperatura, con temperatura, qué sé yo, 200 grados Celsius, por ejemplo, 300 o 500 grados Celsius, son temperaturas muy grandes, a veces, y con cambios muy grandes de pH, a veces que necesitan que estén a pH muy ácido, 3, 2, o muy alcalino, ¿no? Al revés, ¿no? En cambio, lo que pasa con la catálisis enzimática es que tiene la gracia también de que ocurren en condiciones de reacción más suaves, ¿ya? Porque las enzimas están al interior de la célula, ¿no es cierto? Al interior del organismo, y vemos que el pH fisiológico es muy cercano al neutro, ¿sí? Recuerden ustedes que el pH fisiológico está en el rango de 7,35 a 7,45, ¿sí? Está muy cercano al pH neutro de 7, ¿no? Entonces, en ese caso es una condición mucho más suave de lo que ocurre en la industria. Y tenemos también la temperatura, ¿no es cierto? La temperatura corporal son 37 grados Celsius, ¿sí? Está bastante más suave a las condiciones que ocurren en estos procesos con catalizadores químicos en la industria, ¿no? Ya, siguiendo un poco con estas características de la enzima, acá nombramos nuevamente algunas de estas ya las vimos, pero son proteínas con actividad catalítica, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos bien, que disminuye esta energía de activación que les comentaba, y esa forma como disminuyen esta energía de activación a través de la estabilización del estado de transición, aumentan de esa forma la velocidad de los procesos de las reacciones químicas, que son estas reacciones químicas que están en estos procesos bioquímicos, y lo hacen a través de este factor, en un factor de día a la 6 o hasta día a la 16, que son las más eficientes. Las enzimas más eficientes logran este aceleramiento de día a la 16, más o menos, que bastante, porque en el fondo es como ponerle 16 ceros, como les digo, a la constante velocidad. Es bastante. Una propiedad también que le mencionaba, que cuando la enzima cataliza la reacción no puede transformarse, sino que al final del proceso, o sea, puede transformarse entre medio, pero al final tiene que quedar igual como inició, ¿sí? A esto me refiero cuando digo que no se alteran durante las reacciones de las que participan. Es decir, se alteran, pueden formar enlace con el sustrato, pero al final tienen que quedar igual como iniciaron, ¿ya? Para que logren de esa forma unir nuevos sustratos. Eh, Tienen alto grado de especificidad por el sustrato, eso lo vemos acá, esto lo habíamos visto también en proteína, en la clase de proteína, que aquí representa acá una enzima, ¿no es cierto? Y tiene mucha afinidad por el sustrato, ¿sí? Ahí tenemos el cómic ahí
de la unión enzima-sustrato es el Romeo y Julieta de la bioquímica, una historia de amor. Bueno, ahí tenemos la especificidad de eso del sustrato. ¿Cómo ocurre esto de la catálisis? En el fondo, tiene la alta especificidad, y la catálisis, como les digo, lo que tiene que ahí siempre quedarles claro es que lo hace a través de la disminución de la energía de activación, que es básicamente la estabilización del estado de transición. Aquí lo llaman estado estacionario, pero básicamente esto que me refiero del estado de transición, que es como más comúnmente se conoce, ¿ya? Estado de transición. Bueno, y se encuentran en bajas concentraciones con respecto al sustrato. Y aquí nuevamente vamos a los diagramas estos de energía, que nos dice bien lo de la catálisis. Entonces tenemos aquí una reacción sin catalizar, acá no tenemos presencia de catalizador, y tenemos la reacción que va de sustrato a producto, y tenemos algo que está en el intermedio, que en el curso de la reacción, que se forma este estado de transición que les mencionaba, ¿no? Que es cuando está medio formado el producto, ¿sí? Cuando hay enlaces que están a la mitad entre romperse y formarse el otro. Este estado que está en la mitad y que está asociado a la parte de arriba de la barrera, ¿no es cierto? Que la barrera esta que necesitamos superar para que ocurra la reacción, que está puesto como esta doble daga, que suele representarse al estado de transición. Es la estructura más importante en el curso de la reacción, dado que es la que necesitamos obtener para que logremos pasar la barrera, ¿no? Necesitamos generar ese estado de transición, esa estructura a medio formar, para que se logre luego formar el producto, ¿sí? Porque la parte más difícil, ¿no? Llegar hasta la cima, que es la parte que más energía nos va a costar, y una vez que logramos formar este estado de transición, es más fácil porque luego nos vamos hacia el otro lado de la barrera, entonces ahí llegamos fácilmente al producto. ¿Ya? Y esa formación del estado de transición nos va a costar la energía de activación, ¿sí? Que este delta G con esta doble daga, que como suele ponerse, anotarse esta energía de activación, ¿sí? Delta G daga. Doble daga, perdón, que se refiere a esta energía de activación del estado de transición. Bien, lo que hace ahora una reacción cuando tiene catalizador, que en el caso de la enzima sería la enzima del catalizador, ¿no es cierto? Es que el sustrato ahora se va a unir al catalizador, que en este caso sería la enzima, ¿no es cierto? Entonces se va a unir en un sitio muy específico. Es por eso que las enzimas, lo vamos a ver luego, son muy específicas, tienen mucha especificidad, es porque se unen muy específicamente a un sitio, al sitio de unión en la enzima, y es ahí donde se forma el complejo enzima-sustrato, ¿sí? La formación del complejo sustrato, acá lo vemos, acá en el perfil de energía lo vemos de esta forma, ¿no? Tenemos el sustrato, se unió con la enzima y forma el ES, que quiere decir que se forma este complejo enzima-sustrato, y es luego cuando tenemos este complejo sustrato es donde se forma el estado de transición al interior de este sitio de unión, ¿cierto? Se forma este estado de transición, pero ahora le va a costar menos formarse, ¿sí? Va a tener una menor energía de activación porque la enzima está actuando como catalizador, ¿ya? Y luego, una vez que se forma el estado de transición, es fácil porque ya superamos la barrera y ya formamos rápidamente el producto, y el producto, cuando se forma luego, se libera, ¿sí? Y queda la enzima tal cual como se iniciaba, ¿no? Entonces nos queda lista para recibir a otro sustrato, ¿sí? Entonces, si lo vemos a través del perfil de energía, acá tenemos el perfil de energía de la reacción sin catalizar, y este sería el caso de la reacción catalizada, ¿sí? Bueno, aquí la segmentada, lo mismo que estaba acá arriba, pero básicamente para comparar, ¿no es cierto? Aquí nos baja la barrera de activación a una barrera que está acá en el sur, que está mucho más baja, entonces, por tanto ahí está catalizada esta reacción, está más rápida, ¿sí? Ocurre en forma más rápida. Aquí, siguiendo un poco lo mismo, escrito de otra forma, digamos, pero es enzima, que está con la E mayúscula, más S, que sería sustrato, enzima más sustrato, logra formar el complejo enzima-sustrato, y este complejo enzima-sustrato es el que logra formar el producto, y donde la enzima es liberada tal cual como inició, y en este transcurso, el estado de transición, que es este el estado de transición que se encuentra asociado a la parte de arriba de la barrera, ¿no es cierto? Se estabiliza y por tanto la barrera baja, ¿sí? Se estabiliza y logramos tener una menor energía de activación cuando tenemos un proceso catalizado por encima. Entonces las enzimas aumentan la velocidad de reacción porque la energía de la E sub A, que quiere decir energía de activación, disminuye, ¿sí? Disminuye la barrera. Es como tal cual como les estaba hablando de todas estas diapositivas. Son estos gráficos los que les tienen que quedar muy claro que básicamente esa es la forma en que actúa la enzima, bajando la energía de activación, ¿ya? ¿Y cómo lo hacen? A través de la estabilización
del estado de transición. ¿Sí? Bien. Algo más de números, podemos ver que sin catalizar, por ejemplo, la descomposición del peróxido de hidrógeno, que sería el agua oxigenada, ¿no es cierto? Esa descomposición que forma agua como producto, tiene una energía de activación que está asociada a esta barrera, ¿no es cierto?, de 18 kilocalorías mol cuando está sin catalizar. Cuando tenemos un catalizador ahora químico, de estos que ocupan en el laboratorio o en industria, por ejemplo, uno con un platino, la barrera disminuiría, porque claro, es un catalizador, es decir, acelera reacciones, pero la aceleración de esa reacción sería disminuyendo la energía de activación a 12 kilocalorías mol. ¿Y qué pasa cuando ahora en vez de un catalizador de platino tenemos uno enzimático, tenemos una enzima, por ejemplo la catalasa? Esta energía de activación ahora es de 6 kilocalorías mol, ¿sí? Baja de 18 a 6, que es bastante, porque eso aumenta la velocidad en 370.000 veces más rápida, ¿sí? Hace bastante lo que hace una enzima, por eso es fundamental estudiar las enzimas, ¿ya? Porque aceleran estos procesos que de otra manera se demorarían, ocurrirían en muchos años quizás, ¿sí? Entonces por eso es fundamental el papel que ocupan, el papel que tienen las enzimas en nuestro organismo. Ya, esto ya lo vimos ya, que básicamente los perfiles de energía. Solamente para recordarle, un catalizador disminuye la barrera de energía de activación para la reacción. Bien, es básicamente lo mismo que habíamos hablado. Ya. Bueno, acá nos dice algo también que no se lo había mencionado, que también la temperatura también es un factor, pero bueno, eso ocurre es más básicamente en reacciones que ocurren en laboratorio o en industria, que si tengo mayor temperatura es más fácil superar esta barrera porque hay mayor energía en el sistema y se logra de alguna manera también acelerar estas cosas. Pero en el organismo, como la temperatura es básicamente la misma, alrededor de 37 Celsius, que la temperatura corporal, ¿cierto? Ahí no juega tanto el factor temperatura. Bien, ahora vamos un poco a la especificidad de estas enzimas, ¿no es cierto? Yo les mencionaba que las enzimas, para que catalicen, tienen que unirse primero al sustrato para formar este complejo enzima-sustrato. Entonces, ¿dónde se une el sustrato? Se une a un sitio particular de la enzima que corresponde a lo que llamamos el sitio de unión. ¿Ya? Y en ese sitio de unión es muy específico al sustrato, y esa especificidad básicamente se refiere a que es complementaria en forma. Ustedes ven que tiene acá, bueno, en este esquema, lo representan acá, que tiene la misma forma, muy parecida al sustrato, ¿no? Entonces hay una complementariedad tanto de forma como complementariedad de carga y de naturaleza de las partes del sustrato. Eso lo vamos a ver luego en otra diapositiva, pero básicamente cuando se une al sustrato, interactúa, ¿no?, con el sustrato, y lo hace a través de interacciones, principalmente puentes de hidrógeno, por ejemplo, o pueden ser interacciones con carga, a través de interacciones electrostáticas entre aminoácidos que estén acá presentes en el sitio de unión, y que tenga la carga opuesta a sitios cargados también en el sustrato, ¿no? Ya, entonces tenemos el sitio de unión, que sería básicamente donde se une el sustrato, y luego tenemos otro sitio que llamamos sitio catalítico, pero la mayoría de las veces es lo mismo. Sitio activo es también el sitio catalítico, ¿ya? Casi siempre ocurre eso, que el sitio de unión, donde se une, es también el sitio catalítico, pero hay veces que no es tan así, sino que a veces se une y luego pasa a un sitio más profundo, digamos, donde ocurre la catálisis, ¿ya? Donde ocurre la catálisis, donde está ocurriendo la reacción, ¿sí? Entonces primero viene, forma el enlace, el complejo enzima sustrato a través de la unión en el sitio de unión, y luego llega al sitio catalítico, o puede ser el mismo sitio de unión, puede ser también el sitio catalítico, y es donde ocurre la reacción, ¿ya? A veces, como lo vamos a ver luego, esta reacción, para que ocurra, para que la enzima logre catalizar, necesita otras cosas, como son las coenzimas o los cofactores. Eso lo veremos luego, ¿ya? Y tal como menciona acá, puede coincidir el sitio catalítico con el centro activo, que la mayoría de las veces pasa eso, que el sitio catalítico es también el sitio donde se une, ¿ya? Pero otras veces, como les digo, a veces pasa que logra unirse, pero luego necesita ingresar un poco más en el bolsillo para llegar al sitio catalítico, donde ocurre la catálisis. Ya. Y aquí en esta diapositiva tenemos también cómo van interactuando, cómo van estabilizando al sustrato, y ocurre a través, como les mencionaba, de puentes de hidrógeno, que lo muestran acá en diagrama, pero ven ustedes que también interactúa a través de carga, ¿no? Aquí tenemos una asparagina, una cadena lateral de un aminoácido, que tiene carga positiva ahí en el
el amida, ¿no es cierto? Y interactúa con la carga negativa del fosfato presente acá en el sustrato. ¿Sí? Vemos acá que las cargas son opuestas, por eso hay atracción, siempre las cargas opuestas no se atraen. Entonces acá hay atracción por interacciones electrostáticas o culómbicas, ¿sí? Por la ley de Coulomb. Bien, eso es, bueno, aparte de estas fuentes de hidrógeno, tenemos las electrostáticas o culómbicas, tenemos también hidrofóbicas, etcétera, ¿no? Esas también las vimos, creo, en la clase de proteínas, ¿no? Eh, Acá un poco representa eso, ¿no? Que, bueno, las interacciones enzima-sustrato son del tipo no covalente, eso es importante, y al no ser covalente, no enlazantes, en el fondo son estas, ¿no? Son electrostáticas, puentes de hidrógeno, hidrofóbicas, etcétera, las Van der Waals, etcétera, y son las que muestran acá, ¿no es cierto? Si tenemos un sustrato, por ejemplo, recuerden que siempre y eso lo vimos muy bien dentro de todas las clases de biomoléculas, siempre lo polar es afín a lo polar, se interactúa con lo polar, y lo no polar interactúa con lo no polar. ¿Sí? Es por eso que los lípidos interactúan con los otros lípidos. ¿Sí? O las moléculas muy polares interactúan con el agua, por ejemplo, que el agua es dipolar, ¿no? Entonces actúan con cosas polares siempre. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Tenemos un sustrato que tiene por ejemplo, un sustrato puede tener una parte que es polar en su estructura, ¿sí? Que tiene cosas cargadas, por ejemplo, oxígeno, etcétera, y puede tener cosas no polares, por ejemplo, alifáticos, ¿no? Estos metilo, qué sé yo, que no tienen mucha carga. Entonces, el sustrato cuando se une al sitio de unión en la enzima, no forma enlace covalente, como les digo, son del tipo no covalente las interacciones, pero la unión se produce de tal manera de que la parte no polar interactúe con la parte no polar o apolar dentro del sitio de unión. ¿Sí? Es por eso, por ejemplo, aquí tenemos la parte en rojo apolar o no polar, con la parte apolar del sitio de unión, ¿sí? Entonces ahí se produce esta interacción entre esas dos zonas, apolar con lo apolar, ¿sí? Y la zona polar, donde están cosas cargadas, los nitrógenos, los oxígenos, va a interactuar con la parte del sitio de unión donde están los residuos cargados, ¿sí? Polares, ¿no? Esta es como lo veíamos acá, ¿no? Que como las cosas polares interactúan con la parte polar del sustrato, ¿sí? Como ocurre acá. ¿Sí? Bien. Entonces, complementariedad por forma, por carga y interacciones también, incluyendo también interacciones de hidrofóbicas, por ejemplo, en enlaces pi de los anillos aromáticos, por ejemplo, pueden interactuar entre sí. Cosas de ese tipo también son importantes para estabilizar la unión. Bien, y en la unión habían dos modelos principalmente, porque si uno mira este diagrama, uno se le puede ocurrir dos ideas, que la unión de este sitio de unión siempre exista en las enzimas tal cual, y que logren unir al sustrato sin modificarse, ¿sí? Que no se altere. ¿Sí? Entonces, esa puede ser una idea, o la otra idea puede ser que el sustrato, que este sitio de unión no sea muy tridimensional, digamos, sería más flexible, y que cuando logre llegar el sustrato a la parte vecina de la unión, ¿no es cierto? El sitio de unión se deforme de alguna manera y logre capturar o adaptarse a la forma del sustrato. Entonces, esos dos modelos son estos dos, ¿no? Son el modelo que se denomina el modelo de Fischer o modelo de llave y cerradura, sería el primer modelo, y el otro modelo sería el modelo de Kochland o modelo de ajuste o modelo de ajuste inducido. ¿Ya? Esto sería lo que vemos acá. Modelo llave-cerradura básicamente nos dice que es lo que les decía, que en el fondo es que el sitio de unión de la enzima que está, según este modelo, está dispuesto tridimensionalmente complementaria completamente a la forma del sustrato. ¿Ya? Si tenemos, por ejemplo, un fosfato por acá, un anillo aromático por acá, el sitio de unión estaría adaptado en la forma tal cual como para ser complementario a la forma del sustrato. Eso nos está diciendo el modelo llave de cerradura. ¿Ya? Y en el fondo está actuando igual como ocurre con una llave con una cerradura. Ustedes ven que la cerradura tiene exactamente la forma de la llave. ¿Sí? Es por eso que una llave logra abrir una puerta de forma muy específica, porque la complementariedad de la forma es de esa forma, ¿no? La cerradura ya tiene esa forma de la llave. Ya, entonces a eso se refiere este modelo. Entonces se une el sustrato, ya que tiene esa complementariedad exacta con la forma que tiene el sitio de unión, se forma el complejo enzima sustrato y luego se generan los productos porque ocurre la reacción química y se liberan los productos de esa forma. ¿Ya? Es el primer modelo que se planteaba para la catálisis, ¿no? A través de esta unión
de modelos ya de cerradura. Luego está el otro modelo que se actualizó a este otro modelo, el de Kochland, que en el fondo que nos dice que es el de encaje inducido, que como ven ustedes acá, esta enzima no tiene sitio de unión tan definido, como lo veíamos acá, ¿no? Acá lo tenía exactamente complementario, ¿no? al sustrato, pero acá está en forma más no tan definido, y es cuando los sustratos vienen y se unen, es cuando se define el sustrato, se ajusta, ¿no? Y es por eso que se llama inducido, ¿ya? Porque se induce la forma complementaria, ¿ya? Se induce la forma complementaria cuando se une, ¿ya? El sustrato. ¿Ya? Y ahí, este es el que corresponde al modelo de encaje inducido, y una vez que se produce, se genera el producto a través de la reacción, el producto es liberado, y la enzima nuevamente queda con este sitio de unión, digamos, no tan definido, ¿ya? A esto se refiere el modelo de encaje inducido. Luego tenemos un poco el modelo de encaje inducido, pero algo más actualizado, que nos dice que básicamente la forma que tiene el sitio de unión es complementario, pero no al sustrato, sino que es complementario al estado de transición. Si recuerdan bien, cuando les mencionaba estos perfiles de reacción, yo les decía que la enzima en la catálisis lo que hace es bajar la barrera, ¿no? Disminuir la energía de activación, y lo que está haciendo básicamente es estabilizar la estructura asociada a la barrera, ¿no? Que es el estado de transición. ¿Sí? Entonces, este modelo actualizado del modelo de ajuste inducido, lo que dice que la forma que tiene el sitio de unión es complementaria al estado de transición, ¿sí? No al sustrato que está acá, ¿no? Es complementario acá, al estado de transición. Entonces eso nos dice esta actualización, ¿sí? Como ven acá está el sustrato con una forma en particular, pero ustedes ven que la forma no está complementaria al sustrato, sino que está complementaria al estado de transición, que es cuando se está medio formar el producto, ¿no es cierto? Y que está asociado a esta barrera, ¿sí? A la barrera de energía de activación. Básicamente, este sería el modelo que está un poco más aceptado actualmente, que corresponde a esa estabilización por parte de la enzima para que se estabilice este estado de transición asociado a la barrera de energía de activación. Bien, eso ya la parte más energética. Ahora vemos sí, vemos algo más ya entrando de lleno a la parte de clasificación. Tenemos la estructura, algo más de la estructura. Tenemos que las enzimas pueden ser solamente de naturaleza proteica, que corresponderían a las enzimas simples, ¿no es cierto? Que solamente están compuestas por aminoácidos, ¿sí? Son netamente proteínas, ¿sí? Entonces hay enzimas que sí son así, hacen catálisis y todo, pero son solamente compuestas por aminoácidos. Son polipéptidos, ¿no? Son proteínas solamente. Pero hay enzimas que sí necesitan otras cosas, ¿sí? Y esas son las enzimas que se llaman enzimas conjugadas, y estas enzimas conjugadas, o enzimas, que son más correctamente como se nombran, estas enzimas tienen dos partes, ¿no? Tienen la parte que es proteína netamente, que la proteína, ¿no es cierto?, esta parte proteica que es compuesta por polipéptidos, ¿no es cierto?, por aminoácidos, y esa parte proteica de esta holoenzima se denomina apoenzima, y está compuesta por otra cosa que no es enzima, sino que es de naturaleza, ya sea con molécula orgánica o puede ser también iones metálicos, ¿ya? Y eso sería el cofactor, ¿ya? Entonces tenemos apoenzima más el cofactor, nos da la holoenzima, ¿sí? Entonces la holoenzima, cuando tiene las dos partes, cuando tiene la apoenzima y su cofactor, pasa a ser una holoenzima. Y la holoenzima es cuando está activa, ¿sí? Entonces, para que esté activa una enzima de este tipo, tiene que tener las dos partes, la apoenzima y el cofactor. Bien, y el cofactor puede ser de distinta naturaleza, puede ser ya sea un ion orgánico, que es básicamente cómo se define un cofactor, y una molécula orgánica, que las moléculas orgánicas se denominan coenzimas, ¿sí? Y esta molécula orgánica también puede llamarse grupo prostético. La diferencia entre coenzima y grupo prostético es básicamente si esta coenzima o esta molécula orgánica se une covalentemente o no al sitio eh, catalítico de la enzima, ¿sí? Entonces, depende de si está unido covalentemente o no, es que se llama coenzima o grupo prostético. Eso lo veremos luego en las diapositivas que vienen, ¿ya? Entonces, en la generalidad es esto, ¿no es cierto? Apoenzima más el cofactor o coenzima nos genera la holoenzima, que es básicamente la enzima activa, ¿sí? La apoenzima por sí sola no es activa porque necesita su cofactor, ¿ya? Y aquí tenemos un diagrama de eso, ¿no? Apoenzima más su cofactor
nos da la holoenzima, que es la activa, y que puede lograr unir a sustratos, ¿ya? Pero esto, como decía, ocurre en cierto tipo de enzimas, no en todas, ¿ya? Porque hay enzimas que no requieren cofactor, y son enzimas simples solamente de naturaleza proteica. Ya, cuando sí requieren estos cofactores, como les decía, pueden ser ya sea iones metálicos, iones esenciales. Cuando son iones metálicos, estas proteínas generalmente, o estas enzimas generalmente que utilizan iones metálicos, que pueden ser, por ejemplo, los magnesios, manganeso, etcétera, hierro, por ejemplo, estos se llaman metaloenzimas. ¿Ya? Esa es la forma, el nombre que tienen, metaloenzimas, porque tienen estos iones metálicos como cofactores. Y como estos cofactores como tienen alta carga, digamos, tienen carga, por ejemplo, magnesio, que tiene carga más 2, se unen fuerte porque interactúan fuerte por electrostáticos, por interacción electrostática, ¿eh? Interacciones culómbicas. Y por otro lado, aparte de estos cofactores de tipo metálico, tenemos las coenzimas, que son estas moléculas orgánicas y que pueden ser, se llaman de dos formas, como les decía, cosustratos cuando están unidos débilmente, o grupos prostéticos cuando están estas coenzimas unidas fuertemente. ¿Ya? Estos grupos prostéticos son estas moléculas orgánicas que se unen por enlace covalente, ¿ya? Es por eso que están unidos fuertemente. ¿Ya? Y aquí está el resumen, básicamente lo mismo, acompañantes no proteicos de la enzima, que son esta parte de naturaleza no proteica, cofactores, que son estos iones, coenzimas, moléculas orgánicas, pero sin unión covalente, ya interacción más débil, y grupos prostéticos que sí están unidos fuertemente porque están unidos a través de un puente, de un enlace covalente. Eso, entonces están en cofactores, coenzimas y grupos prostéticos. Ya, entonces los cofactores en general pueden actuar a dos niveles. Uno activando, es decir, que tenemos una enzima, ¿no es cierto? Y para que la reacción ocurra, en este caso, por ejemplo, la glucosa, que sería el sustrato, para que ocurra la reacción, necesitaríamos la unión de el cofactor, que sería esta molécula, ¿no es cierto? Se une a la coenzima, hacia la enzima, para formar la holoenzima, ¿no es cierto? Y de esa manera ocurre la reacción. Entonces, en este caso, el cofactor estaría activando, ¿ya? La enzima, haciéndola pasar de una apoenzima inactiva a una holoenzima activa. Bien. Y la otra forma es inactivando, cuando ya tenemos una enzima particular actuando, donde ocurre la reacción, es decir, está activa, pero puede venir esta molécula, un cofactor, por ejemplo, se une a una parte de la enzima y se inactiva, ¿ya? Cambia su conformación estructural y hace que la enzima ya no sea funcional, pierde su actividad catalítica. Entonces ahí estaría inactivando el cofactor. Bueno, aquí un poco de los cofactores cuando son estos iones metálicos que les mencionaba, son varios los que pueden haber. Acá están algunos ejemplos de estos, serían hierro más 2, hierro más 3, esos dos estados de valencia, de esos dos estados de oxidación. Cobre también, el cobre más 1 o cobre más 2, y el zinc también cobre más 2. Acá tenemos abajo algunos otros más, ¿sí? Magnesio 2 más, por ejemplo la ADNA polimerasa, tiene magnesio como cofactor, el níquel más 2, etcétera. Y aquí están algunas de las enzimas que les mencionaba, ¿no? Alginasa, magnesio más 2, la DNA polimerasa, ese que les mostraba en este paper eh, que investigo yo, también tiene estos cofactores de magnesio, ¿ya? Ya. Y las coenzimas, que son estas moléculas orgánicas que se unen pero sin enlace covalente. Recuerden que la diferencia entre coenzima y grupo prostético es si forman o no enlace covalente. Entonces, en este caso, que las coenzimas no forman enlace covalente. Las coenzimas en general, la mayoría son vitaminas, ¿ya? Tenemos aquí en el caso, por ejemplo, la vitamina B2, sería un cofactor, o sea, una coenzima, perdón. Y aquí tenemos algunas otras, ¿no? Biotina, la coenzima A, NAD y FAT, son todas moléculas orgánicas, ¿sí? No son de naturaleza proteica, no son aminoácidos, ¿no es cierto? Pero sí son necesarias para que ocurra la catálisis y actúan entonces como coenzimas, pero no se unen covalentemente al sitio de la enzima, ¿no? Entonces actúan como coenzimas, ¿ya? Y aquí tenemos algunas funciones de estas enzimas y las vitaminas, las distintas vitaminas, B7, la B5, B3, B2, hacen el papel también de coenzimas. Ahora bien, tenemos el grupo prostético. El grupo prostético, ¿no es cierto? Es el grupo también de estas moléculas orgánicas, pero sí se unen covalentemente, sí forman un puente, un enlace covalente con la proteína, ¿sí? Uno de los más conocidos es el grupo M, eh, que está presente también en eritrocitos, ¿no es cierto? Que para la captura del oxígeno, el transporte de oxígeno en la sangre.
Esta molécula la que tenemos, el grupo M, que está formado por estos 4 pirroles, el tetrapirrol, que es esta molécula se llama porfirina, ¿sí? Una porfirina, y que tiene en el centro un metal, que es un hierro, ¿sí? Un hierro, esta oxidación más 2, ¿sí? Y ese hierro, ese metal, está interactuando electrostáticamente o se está coordinando con estos 4 nitrógenos de los pirroles, ¿sí? Pero bueno, tenemos este grupo M, y este grupo M está formando un enlace covalente al interior de la proteína con algún aminoácido, ¿sí? Por ejemplo, una citeína, ¿sí? Entonces está unido covalentemente, está unido fuertemente porque está unido covalentemente. Entonces, en este caso, el grupo M, en este ejemplo, sería una catalasa, que sería la enzima. La catalasa tiene como grupo prostético el grupo M, ¿sí? Como lo vemos acá al interior de esta estructura tridimensional de esta enzima, vemos ahí no sé si no se nota muy bien, pero está ahí el grupo M presente, sería el grupo prostético, ¿sí? Que nos permite actúa como grupo prostético para catalizar la reacción del peróxido de hidrógeno a agua y oxígeno. Bueno, y también tienen el grupo M funcionan también en enzimas que catalizan reacciones de óxido-reducción. Bien, ahora vamos a la última parte de esto de hoy día, de la clase de enzimas, que básicamente se refiere a los distintos mecanismos que podemos encontrar en catálisis enzimática, y vamos a ver algunos generales y luego vamos a ver estas 6 familias que según la clasificación formal, ¿ya? Pero las más generales serían los distintos mecanismos, serían catálisis ácido-básica, mecanismos por covalente, es decir, ruptura y formación de enlaces covalentes, y por catálisis por iones metálicos. Hay muchos factores que van a jugar un papel en la eficacia de la enzima, en cómo van a estabilizar el estado de transición. Entonces va a depender un poco del microambiente, la distorsión de las moléculas, de la forma en que tengan estos sitios de unión, de la catálisis ácido-base, va a depender de estos aminoácidos que estén al interior del sitio catalítico, que sean donadores o aceptores de protones, ¿no es cierto? Para justamente facilitar estas reacciones ácido-base. Orientación entre sustrato y el sitio catalítico también es importante, proximidad, y la catálisis covalente también va a estar en base a lo que vemos en cursos de química orgánica, como son los ataques nucleofílicos, sustituciones nucleofílicas, ¿no es cierto?, que cuando atacan estos oxígenos o átomos cargados, ¿no es cierto?, a, a otros átomos que están deficientes de electrones. Bien. Tenemos acá la generalidad, que en cuanto a catálisis ácido-base, tenemos lo que ocurre en general es que las concentraciones no son tan altas las de protones ni tampoco las de hidroxilos, las de OH-, y esto porque básicamente tenemos a pH fisiológico, eh, estamos cerca del neutro, ¿no? Estamos 735, 745, es el rango del pH fisiológico, entonces estamos muy cerca del neutro, y cuando estamos muy cerca del neutro, significa que estamos con muy pocas concentraciones de protones, ¿no? Por definición, el pH nos dice que la medida de concentración de protones, ¿no? Entonces, cuando tenemos pH fisiológico, tenemos baja concentración de estos protones. Entonces, lo que hacen las enzimas básicamente es proporcionarles aceptores o donores de protones, entonces de esa manera facilitan estas reacciones ácido-base. Si recordemos, las reacciones ácido-base necesitan aceptar protones y donar protones, porque los ácidos actúan como donores de protones, entregan protones, y las bases actúan como capturan estos OH-, ¿no? Entonces, el sitio catalítico de estas enzimas que catalizan este tipo de reacciones ácido-base actúan de esa manera, entregando o donando protones, básicamente. En cuanto a la catálisis covalente, básicamente actúan básicamente haciendo transferencia de grupos funcionales, ¿sí? Y algunos de estos casos serían, por ejemplo, cuando el caso de las transaminaciones, cuando tenemos transferencia de grupos aminos, por ejemplo, son estas enzimas que catalizan esta transferencia de estos grupos funcionales. Aquí tenemos cómo podríamos ver una de este tipo de reacciones, que seríamos un sustrato que está formado por 2 átomos, en este caso, una reacción simple. Y básicamente viene el nucleófilo presente en la enzima, y este nucleófilo ataca al sustrato y logra romper ese enlace, ¿sí? Entonces, en este caso se rompe un enlace covalente, y por eso es que esta catálisis sería covalente, ¿ya? Porque involucra, en este caso en particular, sería la ruptura de un enlace covalente, ¿sí?
Entonces, este es otro tipo de reacción que puede ocurrir, otro mecanismo, catálisis covalente, y la otra sería catálisis por iones metálicos, en donde el ion metálico o cofactor actúa activamente dentro, como parte de la reacción. ¿Sí? Entonces, actúa fijando y orientando adecuadamente el sustrato para la reacción, estabiliza los estados de transición, que ya los mencionaba, asociados a esta energía de activación, y también pueden intervenir en estas reacciones de oxidorreducción, ¿sí? Cuando cambian el estado de oxidación. Por ejemplo, de hierro 2 a hierro 3 más, se oxida, y en ese caso el metal, entonces ahí estaría formando parte de la reacción. Entonces estos serían estos tipos de catálisis por iones metálicos. ¿Sí? Un caso de aquello es la anhidrasa carbónica humana. ¿Sí? Entonces tenemos dióxido de carbono con el agua, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que forma el bicarbonato y sería una reacción de este tipo. Eh, Aquí tenemos otro un buen ejemplo de un mecanismo, por ejemplo, que sería el caso de la quimotripsina, ¿no es cierto? Aquí necesitamos degradar proteínas en nuestro estómago, ¿no es cierto? Cuando hacemos parte de la digestión en el ácido gástrico, ¿no es cierto? Tenemos quimotripsina, en donde la quimotripsina viene de estos tripsinógenos que se liberan en el páncreas, ¿no es cierto? Y a través de cierto proceso de estos precursores, que son los quimotripsinógenos, forman esta quimotripsina, que esta enzima en particular, que la finalidad o la catálisis que hace la quimotripsina es de la catálisis de esta reacción de romper enlaces peptídicos en proteínas o en polipéptidos. ¿Ya? Entonces, cuando ingerimos alimentos, consumimos proteína, entonces lo que hace la quimotripsina es romper enlaces peptídicos para degradar estas proteínas. Esa es la función que tiene la quimotripsina. Entonces, el mecanismo de acción de la quimotripsina es básicamente a través de tres aminoácidos que son los más importantes que se encuentran en el sitio catalítico, que son estos tres. Un aspartato, ya sabemos que ASP significa aspartato, aquí tenemos una histidina, y aquí tenemos una serina. ¿Sí? Las esferitas en rojo son oxígenos, los en gris los carbonos, los esferas blancos son hidrógenos. ¿Sí? Entonces tenemos el aspartato, ahí vemos que está el grupo carboxilato del aspartato, ¿no es cierto? Y ese grupo carboxilato está interactuando acá con la histidina, ¿no? Con el anillo ahí, las esferas en azul son los nitrógenos, ¿sí? Entonces tenemos el anillo ahí aromático de la histidina, y acá finalmente tenemos una serina. La serina tiene el grupo funcional OH, ¿sí? Ahí está el oxígeno y acá está el hidrógeno. Entonces tenemos estos tres, aspartato, histidina, serina. Bueno, el cuento es que lo que hace el aspartato es que le quita un protón a la histidina que está al lado. Esta histidina, a su vez, como le quitaron su protón de acá por este lado, le quita un protón a la serina. ¿Sí? Le quita ese protón al OH, y esa serina queda activada, queda como O menos, queda con una carga negativa. ¿Sí? Cuando quedan cargas negativas, es que ahí lo que se está ocurriendo es que se está activando esa serina, y se está activando esa serina, y como está activa, está con esta carga negativa en su átomo de oxígeno, lo que hace ahí es atacar acá el carbonilo del enlace peptídico. ¿Sí? Ataca ahí, ¿no es cierto? Entonces, cuando ataca, ven acá que usted que atacó, ahí esta flechita le indica que se probó el protón, se activó esta serina, ataca el carbonilo y se forma este intermediario, ¿no? Y luego ocurre un ordenamiento de enlace y se rompe el enlace, se rompe justamente el enlace que queremos romper, que es el enlace peptídico. Cuando se rompe, una mitad del sustrato se va, se libera, y luego, bueno, hay una participación de un agua en el mecanismo, qué sé yo, pero luego se libera la otra parte, y de esa forma se rompe el enlace peptídico de esta polipéptido o proteína, ¿no? Y ustedes ven que se regeneran nuevamente los tres aminoácidos tal cual como estaban. ¿Sí? Vemos ahí que la serina nuevamente recuperó su hidrógeno, entonces quedan tal cual como estaban al inicio, que es uno de los requerimientos de un catalizador, ¿no? Quedar al final igual como estaba, como empezó, para que de esa forma no logre unir nuevamente otro sustrato, otra proteína, para que se degrade. ¿Sí? Es más o menos un ejemplo de cómo puede ser un mecanismo de una reacción en particular. Bien, entonces acá tenemos cómo vamos a llamar a las enzimas. Básicamente, las enzimas, ustedes se habrán dado cuenta, cuando yo hablo de enzimas, termino siempre con el sufijo asa, y es de esa forma que generalmente se nombran de esa forma, utilizando el tipo de reacción que catalizan, terminando en asa. Por ejemplo, óxido reductasa, al tiro, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que si una enzima es óxido reductasa, lo que está catalizando es una reacción de óxido reducción, ¿sí? Solamente viendo el nombre, ¿sí?
Viendo el nombre, oxidorreductasa significa que cataliza es una enzima, porque termina en asa, ¿no es cierto?, que cataliza la reacción de oxidorreducción. Las transferasas, lo mismo, cataliza transferencias de grupos funcionales, ¿sí? Una enzima que cataliza transferencias de grupos funcionales. Hidrolasa, liasa, isomerasa y ligasa, ¿ya? Todas terminan en asa. Bien, entonces, oxidorreductasa catalizan reacciones de oxidorreducción, las transferasas, transferencias de grupos funcionales de una molécula a otra, por ejemplo, amino o carboxilo. La hidrolasa catalizan reacciones de hidrólisis. Cuando hablamos de hidrólisis significa que hay una molécula de agua participando, ¿sí? Por eso empieza con hidro, ¿sí? Hidro, ¿no es cierto?, de agua, ¿no? Entonces, las hidrolasas son enzimas que catalizan hidrólisis por agua, ¿sí? Rompen moléculas con agua. Las ligasas son enzimas que generan doble enlace generalmente, ¿ya? Entonces eliminan grupos para formar un doble enlace, ¿ya? O se añaden a un doble enlace. La isomerasa cambian el reordenamiento, son los mismos átomos, pero cambian el reordenamiento, cambiando los órdenes de enlace. Entonces son enzimas que catalizan estas isomerizaciones, ¿ya? Se llaman isomerasas. Y las ligasas, como dicen, cuando se unen, ¿no? Catalizan uniones para formar un producto A más un producto B, forman un producto que lo une. Esas reacciones de unión están catalizadas por estas enzimas que se denominan las ligasas, ¿ya? Bien. Y bueno, aparte de las que terminan en asa, que son las que tienen esta regla del sufijo asa, ¿no es cierto? Eh, am, También hay otras que tienen con nombres más triviales, como la papaína, que esta es la enzima de la papaya, que está hecha ahí con el investigador que trabajé en Estados Unidos, el premio Nobel de Warshall, que trabaja en estos enzimas computacionales, o sea, en la enzimología computacional. Él justamente está estudiando la papaína para ver un posible blanco farmacológico para tratar pacientes con COVID-19. Así que está haciendo justamente estudios acá con la papaína. Bueno, está la pepsina y tripsina, como ven, no termina en asa, sino que tienen estos nombres más triviales, ¿ya? Bien, y la última parte es la clasificación más formal, que la clasificación más formal de las enzimas viene dada por esta clasificación S. S son las siglas que nos dicen Enzyme Commission Numbers, ¿ya? A eso se refiere S. Entonces esta clasificación S básicamente se refiere a estos 4 numeritos que vemos acá. Esta es la clasificación S, es un código, ¿ya? Código S con 4 numeritos. Eso nos va a indicar en forma específica, nos va a nombrar una enzima, formalmente, digamos, según esta clasificación, ¿sí? Entonces, básicamente, estos 4 números nos va a indicar algunas características de la enzima, yendo de lo más general a lo más específico, ¿sí? El número con el que parte el primer número nos indica una característica más general, luego el segundo número algo un poquito más específico, el tercer número más específico todavía, y el cuarto número termina lo más específico, digamos, ¿ya? Un ejemplo de eso sería, por ejemplo, una enzima, la que sería la tripéptido aminopeptidasa, sería este ejemplo, ¿no es cierto? En ese caso, esta enzima tendría el código EC3.4.11.4. Ese sería el código de esta enzima. Ya el código formal EC. Ya, entonces el primer número, que sería el 3, nos indica que es una hidrolasa, según este código. Nos está indicando una propiedad de la enzima más general, que es una hidrolasa, ¿sí? Es decir, sabemos al tiro que es una enzima que cataliza una hidrólisis, una ruptura por agua, ¿no? Luego el 4 nos indica que es una hidrolasa que actúa sobre los enlaces peptídicos, ¿ya? Ese 4 nos indica eso, que actúa sobre enlaces peptídicos. El tercer número, que es el 11, nos indica que actúa sobre la parte terminal, el amino terminal del polipéptido. Indica exactamente en qué enlace peptídico está atacando esta enzima. Y el último número, el 4, son que actúan sobre el el amino terminal final de un tripéptido, ¿ya? Nos indica ahí el tripéptido, que nos da la propiedad, la característica final del sustrato donde está atacando, ¿ya? Entonces, como les digo, va de lo más general a lo más específico, la información que nos entregan los números según esta clasificación C. Ya, y ahora el primer número nos va a interesar un poco porque nos va a decir la parte más general, que en el fondo nos va a decir en cuántos grupos podemos clasificar las enzimas, ¿sí? En este caso era el grupo 3, que son las hidrolasas, ¿sí? Y eso lo vamos a ver luego, que vamos a ver las 6 que nos dicta esta clasificación S. Claro, es justamente lo que nos dice acá. Existen 6 grupos principales de enzimas según la
la Unión Internacional de Bioquímica, que según esta clasificación S, ¿no? Esto. Entonces, básicamente ahora vamos a ver el primer número, ¿sí? Acá está el número 3, que es la hidrolasa, pero acá lo vamos a ver todo. Entonces tenemos el primero, sería el C1, el grupo 1, y estas son las enzimas que son la oxidorreductasa, que justamente se lo había mencionado anteriormente, que son las enzimas que catalizan reacciones de oxidorreducción, ¿sí? Cuando una molécula se reduce es que está teniendo está formando enlaces con hidrógeno, ¿no? Entonces tenemos acá una coenzima, bueno, acá muestra la reacción, una parte reducida, sustrato reducido, más otra molécula oxidada, se intercambian, ¿no es cierto? Se produce esta reacción oxidorreducción, y de esta forma el sustrato reducido pasa a oxidado, ¿ya? Y en ese paso necesitamos una coenzima. En general, en estas reacciones de oxidorreducción necesitamos una coenzima de este tipo, y la coenzima en este tipo de oxidorreducción sería una FAT, que sería esta molécula, y este FAT se va a reducir, ¿sí? Pasa lo contrario a lo que pasa al sustrato. El sustrato pasa de reducido a oxidado, y es la coenzima FAT la que pasa al revés, pasa de oxidado a reducido, ¿sí? Y en ese paso se reduce con la formación de enlaces a hidrógeno, ¿sí? Y por eso aquí que cuando el FAT está reducido se nombra de esta manera, FAT-H2, es porque se forma enlace con dos hidrógenos. Sí, es lo general que ocurre en estas reacciones de óxido-reductasas, que son esta clasificación S1, ¿ya? S1 significa que el 1 es este primer número que aparece ahí, ¿no? Ya, pero básicamente eso, que necesitan estas coenzimas porque necesitan, mientras el sustrato se oxida, algo más se tiene que estar reduciendo, entonces otro que se está reduciendo es justamente esta coenzima, en este caso la FAS. Ya, el grupo 2, que sería S2, ¿no es cierto? Serían las transferasas. Las transferasas son las enzimas que catalizan procesos de transferencia de grupos funcionales, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo de aquello, sería la transferencia de un grupo fosfato, ¿sí? Un grupo fosfato que se está transfiriendo, en este caso se está transfiriendo de un ATP, recordemos que el ATP es un, un nucleótido que tiene estos tres grupos fosfatos, fosfato alfa, fosfato beta, fosfato gamma, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos en las clases de ácido nucleico. Pasa a ADP, cuando pasa a ADP libera un fosfato, ¿no? Y ese fosfato en el fondo se está transfiriendo desde acá de la ATP, se lo transfiere a esta molécula de glucosa en este caso, ¿sí? Entonces el fosfato gamma del ATP se transfiere a la glucosa para formar la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Ese 6 nos indica la posición donde se unió el fosfato, ¿sí? Se une la posición 6 de la glucosa, ¿sí? Ven ahí ustedes en amarillo aparece el fosfato ahí, ¿sí? Entonces en esta reacción estamos justamente haciendo una transferencia en grupo funcional que sería el fosfato, ¿sí? Se está transfiriendo, y la enzima que cataliza esta reacción de transferencia del grupo fosfato es la hexoquinasa, ¿sí? Y el magnesio que aparece ahí es el cofactor, ¿sí? Necesita magnesio como cofactor. Entonces este sería un caso de la hexoquinasa sería una enzima que por clasificación S sería una transferasa, ¿sí? Estaría la clasificación S2, ¿sí? Esta era S1, esta sería S2, ¿sí? Bien, ahora estamos en la S3, que algo lo he mencionado en el ejemplo de la hidrolasa, pero la hidrolasa justamente son enzimas que catalizan reacciones de hidrólisis, ¿no? Que son reacciones de ruptura o reacciones ah, en donde se forman doble enlaces. Uno de los casos en que está en este ejemplo mostrado acá es justamente cuando tenemos un sustrato que es 2-fosfoglicerato, que va a formar como producto el fosfonol piruvato, y en esta situación, esta reacción, lo que se está formando ahí son doble enlaces que aparece acá enmarcado, ¿no es cierto? Y la enzima que cataliza este proceso es la enolasa, ¿sí? Está catalizando esa reacción de fosfoglicerato a fosfonol piruvato, y el magnesio sería su cofactor. Y bien, entonces este sería un caso de un ejemplo en esta familia de hidrolasa, que sería la S3, ¿no? La liasa también tiene ruptura de enlace carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno, carbono-azufre, pero a diferencia de lo que ocurría con la hidrolasa, aquí no se requiere la presencia del agua. Sí, aquí se veía involucrada una liberación del agua, ¿no? Acá no. O al revés, ¿no es cierto? Cuando pasamos desde acá hasta para acá, necesitamos la presencia, la activación por agua. Acá en las liasas, la ruptura ocurre, pero sin la presencia del agua, ¿ya?
Y en el caso, por ejemplo, de esta fructosa bifosfato aldolasa, lo que hace básicamente es que es una liasa, ¿no es cierto? Hace esta ruptura sin la presencia del agua, y la ruptura se produce en el sustrato, que es una fructosa, ¿sí? Es una fructosa bifosfato. Ven acá están los dos grupos fosfatos en la fructosa, y lo que se hace esta enzima es catalizar la ruptura de ese sustrato, de esta fructosa, en las dos mitades, ¿no? Tenemos una mitad que se llama, que es el gliceraldehído 3-fosfato, y la otra mitad sería una dihidroxiacetona fosfato, ¿sí? Entonces está ocurriendo ahí esta catálisis de estos sustratos a estos dos productos, ¿sí? Por medio de esta enzima, de la fructosa bifosfato aldolasa. Entonces esta enzima particular correspondería o estaría en esta familia de liasas, que sería según la clasificación S, sería S4. Acá tenemos al grupo 5, que son las isomerasas, que es la S5, ¿no es cierto? Básicamente son los mismos átomos, pero hay un ordenamiento en los órdenes de enlace. Entonces aquí vemos que se ocurre una reacción de isomerización, y pasamos de la isomerización del gliceraldehído 3-fosfato a la dihidroxiacetona fosfato, y esta isomerización está catalizada por esta enzima, que sería la triosa fosfato isomerasa. Entonces, como ven, esta enzima sería parte de este grupo de isomerasa, que es la S5. ¿Sí? Y el último grupo de estos 6 sería las ligasas, ¿no es cierto? En las ligasas son uniones, ¿no es cierto? Como de ligazón, ¿no es cierto? Que ligan o unen dos moléculas para formar una molécula producto de esta unión. Y aquí tenemos este caso, ¿no? Tenemos la acetil-CoA, acetil-coenzima, que va a reaccionar con el dióxido de carbono y se va a unir. Se va a unir, van a interactuar ambos para unirse mediante un enlace covalente para formar este producto que se denomina la malonil-CoA, malonil-coenzima, ¿sí? Entonces, como ven, hay una reacción ahí de unión entre dos cosas, ¿no es cierto? Se forma una más grande, y esa enzima que cataliza esta reacción química es la acetil-CoA carboxilasa. Y como ven acá, tiene una coenzima, que sería la vitamina B7, la biotina, ¿no? Y en ese proceso también se requiere el ATP, ¿sí? Básicamente, en estas ligasas son dos las que se pueden dar dos situaciones en donde se consume ATP. Ven acá que en esta reacción se consume ATP para formar ADP más fosfato, ¿no es cierto? Se consume ATP, pero hay también ligasas que no consumen ATP. Entonces, cuando tenemos ligasas que sí consumen ATP, se denominan sintetasas, ¿ya? Sintetasas son enzimas que generan estas uniones de dos cosas para formar una molécula más grande, pero con el gasto energético de un ATP, ¿no? Pero las sintasas, el nombre es parecido, ¿no? Uno es sintetasa y el otro es sintasas. Sintasa es cuando pasa esto, pero sin no necesitamos ocupar ATP. Entonces, la sintetasa y sintasa son dos subgrupos de las ligasas, ¿ya? La ligasa entonces sería el sexto, que sería el S6, según la clasificación esta S6 de la enzima. Ya, y aquí llegamos al final, ya vimos muchas cosas hoy día, ¿no es cierto? En esta primera clase de enzimas, ¿no es cierto? Vimos toda la parte introductoria de termodinámica y la cinética, que la cinética es esencial. Como ven ustedes, básicamente el papel que juega la enzima no es tanto no en la termodinámica, sino que la cinética, es la parte de la velocidad de las reacciones. El papel de la enzima es acelerar las reacciones. Entonces, lo hacen a través de la estabilización del estado de transición, esta estructura que está en el curso de la reacción, que está asociada a la barrera de la energía de activación, ¿no? Entonces lo que hace la enzima es estabilizar esta estado de transición para que baje la barrera, y una vez que baja la barrera es más fácil superar la barrera, y por tanto la reacción va a ser más rápida. Esa es la esencia de lo que quería transmitirle hoy día. Y luego vimos algunos detalles más estructurales, digamos, algunos modelos estos de cómo se unían al sitio de unión y luego al sitio catalítico. Están estos modelos de llave cerradura, modelos de encaje inducido. Luego veíamos este modelo un poco más actualizado de aquello, que era complementario al estado de transición, justamente para hacerte más eficiente el mecanismo de estabilización del estado de transición, para que baje más eficiente la barrera. Entonces es el modelo que más actualmente se acepta. Y luego vimos la presencia, en el caso de holoenzimas, de otras cosas que no son proteínas, sino que son las coenzimas, los cofactores y los grupos prostéticos, ¿no es cierto? Como el grupo E, por ejemplo, que es las catalasas, ¿no es cierto?
y terminamos luego con algunos de los mecanismos y vimos la clasificación. Vimos estos 6 grupos de clasificación según esta clasificación S, que nos dice la Unión Internacional de Bioquímica, que nos separan estos 6 grupos, y vimos algunos, en forma general, algunos de los mecanismos los que estaban involucrados esta enzima, ¿sí? Entonces vimos hartas cosas, como ven, hoy día, así que lo que viene después van a ser algo más de detalle en cuanto a la cinética, porque hay inhibición, hay muchas cosas que están también jugando un papel importante ahí, así que vamos a ver algo de eso. Entonces, eso sería lo de hoy. Eso es, ¿tienen preguntas? Les voy a dejar aquí de compartir. Yo, profe, ¿Sí? lo que pasa es que para la prueba anterior, para poder estudiar, yo revisé las clases en el aula y no están estas clases, hay clases de otro profe. ¿Usted me podría explicar por qué están esas clases y no estas? Sí, es que ahí tuve que subir esas porque el Zoom que me asignaron no me grababa ninguna clase. Entonces, no, lo que hice ahora es comprarme una cuenta, por mi cuenta, digamos, comprar la licencia a Zoom para poder de esa manera grabar la clase. Así que se la voy a subir ahora. Esa clase, les pido disculpas si no lo hice con las clases mías, sino que las tuve que subir de otro profesor, ¿ya? Pero ahora compré esta licencia por mi sueldo, digamos, y lo hice de esa manera para justamente solucionar este problema de los videos, ¿ya? Ah, ya, entonces esta clase la va a subir con este mismo audio. Sí, ahí pues sale mi voz, la misma clase, ¿ya? Ya, profe, muchas Eh, gracias. ya. Bien, eso es lo que le iba a comentar, de que la clase pasada me gustaría hacer, como le digo, control de entrada, que es, claro, como le dijo su compañero, le voy a subir este video para que lo estudien, porque eh, y le voy a seguir también unos apuntes que me pasó de la coordinación para que también lo estudien. La idea es que les tengo que sumar algunas evaluaciones de controles, entonces les voy a hacer un control de entrada la semana que viene, justamente de encima. Los controles de entrada va a ser muy simple, son 6, 7 preguntas, porque necesitamos sumar evaluaciones para controles, ¿ya? Porque como vemos ya estamos en junio, entonces tenemos que sumar algunas evaluaciones de controles. Profe, ¿y la Pero va a ser nota de los sencillo. controles anteriores los tiene? Por casualidad. Sí, sí, pero lo que me falta es que falta una parte final de ahí, que me falta escalar con la otra sección que tengo. Pero son justamente para subir las notas, porque en el fondo les quede parejo con la otra sección que tengo de bioquímica. Pero ahí le va a subir, como le digo, son notas todas arriba de 5, y la prueba yo vi que les tenían un promedio ahí 4.8 alrededor. Entonces esto le va a subir. La nota es la idea un poco de los controles. Que logre de alguna manera subirle las notas ahí de la solemne. Eso es, yo les voy a Profe, subir el video y les voy a subir el apunte, y este control de entrada bastante sencillo, si yo les voy a poder ayudar un poco ahí porque necesitamos sumar de alguna manera evaluaciones de controles, ¿ya? profe, ¿Sí? yo estaba revisando el aula y las notas que quedan dice mapas conceptuales, presentación final, eso, ¿cómo lo va a evaluar? Sí, es que justamente ahí tuve que adaptar un poco con las coordinaciones, y eso lo estamos viendo ahí porque, por ejemplo, la semana de receso no estaba contemplada en un principio. Entonces, como todas estas cosas van, aparte, justamente en la sección del día jueves, también sumó una semana que fue feriado. Entonces se tuvo que adaptar de alguna manera las cosas. De hecho, también tenemos una clase ahí pendiente que poner en algún momento, que nos queda desfasado con las otras secciones. Entonces, claro, la parte de control estamos ahí discutiendo con la dirección cómo lo vamos a hacer para sumar estas evaluaciones adicionales, ¿ya? Pero las solemnes son las que sí van, siempre las formales, porque esas sí van siempre. Pero las otras evaluaciones estamos viendo cómo adaptamos para que de esa manera tengan esas notas, ¿ya? Profe, ¿Y la nota de la otra solemne consulta. igual la va a subir pronto? Las solemnes están ahí, Ya porque yo no son sé, las subidas. sí, las Pero solemnes, en la, me imagino que ustedes ven las notas, ¿no? Sí, Sí, te metí a o sea, nos solemne, guiamos por el la puntaje que subió última. el otro día, ¿no? No, está la nota La, ahí la, del la otra vez sistema. había subido puntaje, pero ahora le cambié porque le corregí para que mostrara Ah, las ya, notas. ya, Antes perfecto. estaban como Profe, notas. otra cosa, ¿el control de entrada de la próxima semana solo encima es solo de esta clase? Eh, sí, pero esto está relacionado también con un poco de proteínas, sí, o sea, por ejemplo, pero sí, es lo de encima, básicamente de Pero me encima. refiero a que toma solo esta clase, no la anterior, no la... Sí, es solamente esta clase. Yo lo vi subo Ah, ya. inmediatamente este video y sí,
Eso, tiene el video y le voy a Ya, decir unos apuntes también de encima para que lo vean. Es sencillo, así como ya, le digo, profe. no se asusten con los controles porque justamente les quiero hacer más controles para que suban notas de los assessment. Ya, profe, muchas gracias. Ya. Bien, que tengan buenas semanas, los veré luego. Les subo inmediatamente el video, ¿ya? Porque de hecho tengo este video y tengo también el del martes, así que ya lo probé y está funcionando bien el Zoom ahora. ¿Ya? Bien. Ya, que tengan buena semana, los veré entonces para la siguiente clase. ¿Ya? Chao, profe, que esté bien. Chao, que esté muy bien. Cuídese.